Nuevamente sean ustedes bienvenidos a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios y redes sociales. Les saludamos en este su programa Educación sin filtros. Y en este capítulo hemos invitado a dos personas con una vasta experiencia en formación de personas, en formación de profesionales de la educación. Y antes que todo, bueno, no se olviden de darle like al canal, de poner su pulgar arriba, en la campanita, en todo eso que a nosotros nos apoya. Por favor, les pedimos muy encarecidamente que nos apoyen con este asunto. Y muy bien, en este tema que tiene que ver con lo siguiente: la formación de profesionales de la educación, la formación de personas. ¿Qué hay con esto? Y saludamos la presencia de la maestra Estela Sánchez Mejía. Maestra Estela, un gusto saludarle. Un gusto estar con ustedes, buenas tardes, y vamos a empezar una plática muy amena y muy interesante. Igualmente le agradecemos la presencia a la doctora María Guadalupe Delgado Palacios. Doctora, un gusto saludarla. Pues buenas tardes a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Muy agradecida de estar en este espacio. A los ya anfitriones de las otras transmisiones, pues muchísimas gracias y pues bienvenidos a este encuentro. Y por supuesto a los que estamos de manera permanente en este canal, en este programa, en este espacio. Doctor Leonardo, gusto ¿Qué tal? saludarte. Muy buenas tardes, muy buenos días a los que nos están escuchando quizás, muy buenas noches, bienvenidos a este tercer programa de Educación sin filtros. Al doctor Miguel Ángel. Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muchas gracias. Aquí estando nos engalanan con la presencia, tanta experiencia, tanto porte, qué guapas. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenidas ya en esta tercera transmisión. Doctor, por acá Leo. Saludos Miguel, saludos a todos. Y su servidor, Jorge Andrés Monroy Delgado, en esta nueva transmisión de su programa, repetimos, Educación sin filtros. Y pues sin más preámbulo vamos a comenzar. El tema de hoy es la formación de personas, la formación de profesionales. Y las personas que el día de hoy nos acompañan sabemos que nos rebasan por mucho en experiencia en ese sentido. Y vamos a aventar una pregunta inicial. Igual la participación puede venir en cualquier momento. Aquí gracias, adelante. Para las invitadas. La formación, a ver, ¿cuáles ustedes han detectado que son las posibilidades y las carencias de la formación, sobre todo de profesionales de la educación? ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo pudiera empezar comentando. Efectivamente, nosotros, por fortuna, mi amiga y colega de muchos años, tenemos una trayectoria que nos permite justamente incidir en los puntos medulares de lo que se refiere las carencias y los aportes que finalmente las distintas instancias han hecho a la formación docente. Cuando hace muchos años se daba la posibilidad de que durante el trayecto de la labor docente se pudiera las personas ir formando. En la actualidad, los procesos han cambiado, si bien no de manera radical, sí de forma paulatina. De tal suerte que ahora la formación de docentes tiene una connotación completamente diferente a décadas anteriores. Ha habido aportes importantes, tanto a nivel federal e incluso algunos esfuerzos estatales para darle una continuidad a los procesos formativos de los docentes. No obstante, según ya iremos viendo en el transcurso de la conversación, podremos darnos cuenta que no ha sido justamente lo que se pretende para poderle hacer frente a los procesos educativos a los cuales los docentes nos estamos enfrentando. Muy bien. Con relación a la formación, ¿es necesaria la formación permanente de los profesionales de la educación, de los maestros? ¿Es necesaria? Por supuesto que sí. Debe de estarse formando el docente constantemente. Como bien decía mi compañera Lupita, amiga y colega de muchos años, nosotros nos formamos de una forma, válgase la redundancia, de una forma distinta, donde era un proceso. Iniciábamos, íbamos a los talleres, íbamos a los cursos, pero hoy yo veo una situación un poquito distinta, como que una parte anteriormente era asistir al centro de maestros, a que nos actualizaran, íbamos anteriormente pues a la normal, y actualmente
Pues también es una formación, pero ya es una formación digital, es una formación con una tecnología avanzada, pero que el docente se debe de estar actualizando en todo momento, debe ser así. Porque también la comunidad, nuestros alumnos van cambiando. Los alumnos que se tienen ahorita no es lo mismo como se tenían antes. Ellos están cambiando de una forma de pensar, de una forma, pues se dice comúnmente, ahora están con la tecnología, que todos debemos de estar con la tecnología, pero ahora es diferente y por lo tanto el docente se debe de ir actualizando mucho más, y no solamente en el contexto donde se desarrollan, en un contexto más amplio, yo diría a nivel país, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Y yo tengo una duda, no sé si compartan la misma duda conmigo. A ver, dila y, A ver, y veremos. pero, ¿cómo empezaron ustedes? O sea, ¿cómo fue su proceso inicial de formación de maestras? Porque, o en este caso de profesionales. Porque escuchamos muchas veces, no es que en mis tiempos, y yo también puedo hablar de los míos, ¿no? Yo también Y ya de soy los veterano. nuestros. Ya somos veteranos, ¿no? De los tuyos, ahora sí que los míos, los tuyos y los nuestros. Así, en los tiempos en los que fuimos formados. ¿Cómo fue su proceso de formación? ¿Cómo inició? ¿Alguien quisiera platicarnos desde el inicio? Para que también las personas que nos ven sepan cómo es que anteriormente se manejaba todo. Bueno, y Contexto también si lo diferente, permites sobre todo- antes, las sobre nuevas todo- generaciones de maestros también sepan cómo las condiciones eran totalmente distintas a las de Exactamente. ahora y que también hay aspectos que prevalecen todavía en esta formación continua e inicial de todas aquellas personas que estamos con respecto a la educación. Porque ahorita es muy fácil, ¿no? Lo digo con muchísimo respeto para todos los compañeros, compañeras que nos ven en estos espacios, ¿no? Es muy fácil ya llegar a una escuela establecida, te toca tu asignación de grupo, tu plaza, tus horas y tal cual, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de realmente lo que son las funciones que tiene que hacer un docente y precisamente esa formación académica a la que se refieren. ¿Cómo iniciaron? Bueno, si me permiten, la verdad puede ser un poquito irrisorio. De manera particular, yo creo que me formé desde que era una niña. Desde que era una niña porque yo ya quería ser maestra. Y yo he dicho y hemos comentado con mi amiga cuando nos vamos a nuestros viajes que si volviéramos a nacer, volveríamos a ser maestra. Ajá. Entonces, creo que la formación ya la traemos desde chica. Yo ya quería ser maestra desde muy pequeña. Yo anhelaba. Y entonces, bueno, pues ya saliendo de ahí, anteriormente se necesitaban maestros. Creo que a hoy como que se sobra y se anda buscando, ¿no? Pero antes se necesitaba maestros y entonces nos decían, a ver, ¿quién quiere ser maestros? Entonces salíamos de la secundaria y saliendo de la secundaria nosotros ya nos incursionábamos a dar clases. Yo recuerdo a mi primera escuela, ajá, así es, yo salí de los 15 años, bueno, incluso ni me los festejaron porque yo ya era maestra. Bueno, los 15 años en una aula, maestra. así es, y a lo mejor pues les decía yo, es una anécdota para mí muy interesante, porque mi mamá me decía, te voy a hacer tus 15 años, y le decía, no, porque yo ya soy maestra. Yo, ¿cómo me van a hacer mis 15 años? Entonces entrábamos al aula, recuerdo que todavía ni zapatillas sabíamos usar, pero pues ya teníamos que ir un poquito presentables porque todavía éramos unas preadolescentes. Y entonces llegábamos y ya nuestros alumnos eran grandes, ya ellos tenían 16, 17 años, yo recuerdo que tenía ya uno de 18. Y bueno, pues cuando el director me vio, dije, pues ¿tú vas a dar clases? Pues sí, maestro, aquí vengo. Entonces, pues eran muy más grandes mis alumnos, me regresó a segundo porque yo inicié con sexto. Entonces, imagínense ustedes qué iba a pasar. Llegaban los padres de familia y decían, oiga, a ver, ¿dónde está la maestra? Y pues yo levantaba la mano, aquí estoy. Pues creían que yo era una alumna. Bueno, pues ahí iniciábamos dando clases, pero a la vez teníamos que meternos a la normal elemental a estudiar. Entonces, estudiábamos y trabajábamos. Estudiábamos, íbamos compaginando la labor docente con nuestros estudios. Y de verdad que era muy interesante, era muy bonito, porque nos enseñaron mucho la didáctica, es decir, cómo aprender a enseñar. Que yo siento que por ahí hay un factorcito que a lo mejor en su momento lo vamos a tener que comentar, ¿verdad? Pero era eso. Entonces nosotros empezábamos y nos iban diciendo cómo hacer nuestros dibujos para dar clases a primero, a segundo, las artes y todo eso. Entonces nos enseñaban, pues nosotros podemos decir muy amenamente, pero era muy relacionado a la práctica.
Entonces empezamos siendo interinas, después pasantes, supernumerarias, qué bueno que me corrige mi compañera, supernumerarias, después pasante A, precisamente le decía a mi compañera, veíamos hoy los documentos en los que todos pasamos, y ya después pasante, y ya poco a poco nos fuimos llevando, pero de ahí terminábamos y íbamos a la siguiente, pues éramos maestras de primaria, pero ahora tenemos que ser maestras de secundaria y así sucesivamente. Entonces fue muy interesante. Creemos que amamos nuestra profesión como ustedes, yo los escuchaba anteriormente, la otra producción que ustedes hicieron y de veras que es muy interesante, se ve que aman su profesión y nosotros con esta plática que les damos queremos que también la amen como nosotros y seguimos en esto y es demasiado interesante, así nos fuimos formando. Yo creo que aquí me va a complementar la compañera que pues así iniciamos, ¿no? Gracias, amiga. Y seguramente las personas que estén compartiendo este espacio virtual con nosotros notarán el abismo que existe entre las formas de incorporación al servicio que existen ahora, relacionados con lo que acaba de comentarles Estelita. En efecto, yo al igual que ella comencé siendo prácticamente una quinceañera ahí trabajando. De la misma manera también nos fuimos formando, teniendo como la obligatoriedad para permanecer en el trabajo docente, pues estar en una institución formadora. De esa manera hicimos el trayecto de todos estos años, a las que una vez que el amor por la profesión ingresa a nosotros, ya no desaparece nunca. Y entonces ahora ¿qué pasa? Pues a lo que sigue y a lo que continúa, y entonces de esa manera fue que nosotros ingresamos. Ahora, una cosa muy importante, qué bueno que nos hicieron esa pregunta, porque es medular de forma histórica analizar de qué manera se va trascendiendo los procesos formativos de los docentes y cómo en la actualidad, después de pasar por una inédita situación, tenemos que romper los paradigmas y crear unos nuevos. Porque a estas alturas, seguramente todos lo hemos vivido en nuestros entornos actuales, pretendemos seguir llevando el conocimiento a los alumnos de la misma forma que si estuviéramos trabajando de una manera común y corriente en el aula. Y los queremos tener controlados, y todo eso que hacemos o que aprendimos en nuestros tiempos, como ya bien se dijo, hacer en nuestras aulas, ahora tenemos que romper y crear paradigmas nuevos. Tenemos que someternos, por decirlo de alguna manera, a un proceso de reformación de la formación docente. Porque entonces ahora debemos llevar el conocimiento de una manera distinta, porque ya no somos los mismos de un tiempo hacia acá, porque el proceso pedagógico se lleva a cabo de una manera totalmente diferente. Y el mundo no es el mismo desde hace un tiempo, y por lo tanto la labor docente no puede seguir siendo la misma. Y por lo tanto también nosotros tenemos algunas ideas de cómo se pudiera ir mejorando con relación al trayecto formativo de los docentes, de la educación de todos, ¿no? Seguramente también dentro de unos momentos más tendremos oportunidad de comentar acerca de cómo es que en la actualidad no solamente se requiere de una persona que haya sido formada como docente para ingresar a las aulas. Ahora hay oportunidades para profesionistas con otra formación, con otro perfil, que apoyan directamente la educación, exactamente, que apoyan la educación y que rompe, por supuesto que si Estelita y yo hubiésemos nacido en esta época, por supuesto que en las condiciones en las que estábamos jamás hubiéramos podido. En esas condiciones en las que ingresamos en la actualidad no hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo. Porque ahora hay una serie de requerimientos distintos para ingresar al servicio educativo. Me sorprende, esta situación, el docente que está en un aula, ¿cómo está recibiendo a ese tipo de alumnos? Si de por sí se nos ha dicho y lo hemos hecho, de que un docente es un psicólogo, es un sociólogo, es un médico, es todo lo que debe de hacer, que incursione
y que sea en beneficio de los alumnos. Pero en estos tiempos es cómo recibe, qué tiene que hacer el docente para ver que o más bien que le llega un alumno donde falleció el papá, falleció la mamá, falleció el tío, falleció el abuelito, donde vivían con ellos. Entonces, ¿qué herramientas, qué procesos? Y aquí yo creo que recalcamos un poquito de que la formación debe de seguir dándose, pero aún yo creo que con más ímpetu, con más estrategia, con estos proyectos, programas, que el valor social y sobre todo, algo que retomaste, Jorgito, y que bueno, es el ser humanista, porque tenemos una serie de problemas donde se ha visto cómo el alumno llega y solamente pues medio acostarse en la banca, pero no porque tenga sueño, sino porque todos los problemas que trae acarreando de atrás, ¿qué se va a hacer con ese alumno? Entonces aquí yo los escuchaba en la otra transmisión que hicieron, suena muy interesante de todo quién estamos incursionados en todo este proyecto para poder sacar a los alumnos adelante. A veces nada más se dice, bueno, es que debe de tener una situación de que el alumno tiene que pasar. Y bueno, pues ahí veremos el pasar, hablo en cuanto a un número, a una calificación, pero todo lo demás que está arrastrando, entonces aquí hacemos hincapié de la formación que debe de tener el docente, pero ahora sí que en grandes cantidades. Precisamente es a lo que íbamos, ¿no? Y lo platicábamos. ¿Qué tanto debe de conocer un docente fehacientemente de su profesión? Aparte, evidentemente, de lo académico, de lo pedagógico, el estilo de enseñanza, aprendizaje que se debe de tener, ¿no? Ya nos encontramos actualmente con papás que a lo mejor en su momento no les tocó con una diversidad de carreras. Entonces, con un lenguaje técnico, que inclusive ya para a la actualidad nosotros como docentes debemos de manejar, si no al 100%, debemos de tener también ciertas herramientas que nos ayuden, ¿no? Tomábamos un curso el día viernes pasado, si no me equivoco, acerca de leyes, ¿no? Entonces bien ahí nos decían, el hecho de que tú como maestro no conozcas la ley, eso no te exime a que la respetes y a que la tengas que acatar, ¿no? Entonces todas esas cuestiones también debe de tener el docente como esa capacidad de desarrollo, ya no es lo mismo que anteriormente, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente da apertura realmente a que un docente conozca mucho más acerca de eso. Y algo, a ver, adelante, perdón. Pero aquí he escuchado muy atentamente a nuestras invitadas el día de hoy y creo que es muy importante para las nuevas generaciones de docentes que se están incorporando al sistema educativo, ya sea federal o estatal, que vean que las condiciones siguen siendo adversas en cualquier momento histórico. ¿Sí? Eso creo que también es importante porque ahorita los nuevos docentes, no, es que es difícil por el concurso de ingreso, por las horas adicionales, por las promociones, pero anteriormente era igual. Y aquí, por ejemplo, la maestra Estela, yo también con mi mamá compartimos esa misma experiencia, que por ejemplo los cursos intensivos a los que tenían que ir los días viernes, el sábado, el periodo vacacional como ahorita el receso escolar, tenían que ir todo el tiempo a la escuela normal, que bueno, no sé en su caso si fue por aquí cerca de Cuautitlán Izcalli, pero anteriormente era hasta Toluca, ajá. Entonces el Instituto de Capacitación, que ahí no mal recuerdo si se llamaba, entonces, ir hasta allá de esa misma situación. Y cuando las cuestiones de transporte, de accesos eran diferentes a lo que hay hoy en día. Entonces, creo que también hay que recuperar eso, ¿no? El proceso de formación que se tiene que ir dando en cualquier generación de maestros conforme a las expectativas históricos, sociales, culturales que se dan en el momento. Porque muchas veces piensan hoy en día que es difícil el acceso porque no entras a la liga, porque no entras al curso, etcétera. Bueno, esa es una verdad, ¿no? Y digo, y no solamente para los ingresos, para las promociones. A mí me tocó lo horizontal que abría la computadora o el mantenimiento era hasta la noche y no podías entrar todo el día porque se saturaba, infinidad de situaciones. Pero creo que es importante hacer esa revalorización de cómo se está dando ese proceso de acompañamiento y también desde el interior de las escuelas formadoras para docentes, ya sea en una escuela normal, una universidad pedagógica, una institución de educación superior que tenga carreras que apoyen a la docencia o áreas afines, es importante que también se vaya concientizando al alumnado de todas las
todos los retos que tiene que ver con esta parte. Y si me lo permites, creo que también esa es una situación que, por ejemplo, el Colegio Mexiquense ha estado desarrollando en los últimos años con sus estudiantes de las generaciones de licenciatura, de maestría y doctorado, y los preparando para esa realidad que se está dando, porque muchas veces ha pasado que algunos estudiantes de educación superior dicen, es que no es lo que me decían en el aula a como es la realidad hoy en día. Y entonces creo que también es importante, ¿no? Yo recuerdo mucho en la escuela normal, ya hace 19 años, por cierto, un poquito más, que decíamos nosotros, es que necesitamos que nos enseñen a planear. Y decía uno de mis maestros, pues que aquí nos tenemos que enseñar a planear. Y entendí que en algún momento con la práctica sí era necesario que nosotros fuéramos desarrollando eso. Sin embargo, las condiciones han ido cambiando. Entonces, creo que es importante también que todas aquellas personas que van a formar a los nuevos docentes, a los nuevos formadores de educación, conozcan y les den esa inmersión o ese proceso de introducción de todo lo que viene, porque luego ahí vienen muchas quejas. ¿Sí? Y creo que en una parte eso está compensando un poco el Colegio Mexiquense, si no me equivoco, pero adelante. Bueno, es una de las cuestiones que voy a preguntar y que quería poner aquí un dardo en la mesa. A ver, ¿qué opinan con relación a que antes había instituciones que exclusivamente se encargaban de la formación de maestros? Y ahora escuelas se normal aperturó para todos. Antes exclusivamente eran las normales o las universidades pedagógicas. Actualmente la gama de posibilidad para profesionales de otra rama, de otra carrera, de otra disciplina, se ha aperturado. ¿Qué opinan con relación a eso? ¿Lo ven positivo, lo ven negativo? ¿Es algo que podemos perfeccionar? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esta parte? Si me permite. Adelante. Yo considero que antes se nos formaba con como dice, la normal elemental, la universidad pedagógica, pero era a todos aquellos docentes que realmente desde nuestro fondo ya queríamos ser docentes, o sea que ya íbamos directamente a ser docente. Entonces yo eso lo veo como algo positivo, en donde nos daban las herramientas necesarias para poder sacar a nuestros alumnos independientemente del grado que tuviéramos. Mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Ya nos enseñaban a cómo armar nuestro material didáctico y era a través de dibujo porque pues no teníamos esta tecnología. Nos enseñaban ya cómo ser un maestro diverso, es decir, con las artes, a bailar, a enseñar a bordar, enseñar a cantar, enseñar al teatro, porque también nos enseñaban a ser maestro de educación física. Todos esos elementos yo los considero integradores precisamente para al alumno. Entonces, son dos factores que yo rescato en este momento, de que ya estábamos decididos a ser docentes, pero también nos daban las asignaturas para que formáramos alumnos capaces de tener esos elementos necesarios para poder sacar nuestros alumnos con la mejor integración de un alumno, vamos a decir así. Entonces, lo veo positivo en estos dos aspectos. Claro que podemos buscar otros más y ya, pues yo creo que con los comentarios que ahorita se den, pues vamos a ir viendo a lo mejor la parte negativa, ¿no? ¿Cómo la vemos? El lado B, siempre yo lo he dicho, el lado B de las cosas. El lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro, exactamente. El lado oscuro. Pero con esto de la apertura de que cualquier profesional de otra disciplina pueda incursionar en el ámbito de la docencia, ¿cómo lo vemos? Es importante que nos demos cuenta que la sociedad ha cambiado, que la oferta educativa de parte del gobierno federal o de las distintas instancias en cada una de las entidades ofrecen me voy a permitir decirlo así, hipotéticamente brindar la posibilidad de una labor con determinada formación. Sabemos que por desgracia no necesariamente suele ser de esta manera y que en ocasiones las personas con determinado tipo de profesión distinta a la docencia, pero igual con el mismo interés de apoyar a la misma, aprovechan la oportunidad que la misma ley le permite. Y también con respecto a la pregunta anterior que tú decías, es una fortuna que la ley conciba dentro de su interior y dentro de su lectura la posibilidad
de que los particulares puedan ofrecer educación de diferente índole, que en ocasiones los propios gobiernos no son capaces de absorber del todo. Y entonces esto es importante, es sumamente importante porque entonces nos da esa gran posibilidad de, una vez analizando contextualmente a la población que nos circunda, hacer una propuesta que si bien a veces no es escuchada del todo por la autoridad, pero sí da el apoyo para que las personas que incursionen en este tipo de educación puedan abrirse camino dentro de este contexto educativo. Entonces, a veces yo he considerado que puede ser un poco triste que existan médicos, ingenieros, etcétera, 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 que están intentando ingresar a la docencia, y lo digo triste, ¿desde qué punto de vista? De que ellos fueron formados o quisieron ser formados para una profesión distinta. Sin embargo, aplaudo y celebro el hecho de que tengan la posibilidad de ingresar a apoyar a todos aquellos que trabajamos dentro del ámbito educativo. Y la pregunta va con jiribilla también, porque bueno, aquí estamos 4 que somos normalistas, ¿no? El único que no es normalista es Miguel. Sin embargo, nos hemos tenido que desarrollar y nos hemos tenido que formar de manera permanente, claro, siendo o no siendo desde la cuna inducidos al ámbito educativo. Entonces sí es de celebrarse, y creo que la oferta efectivamente se ha diversificado, ha permitido que todas las escuelas puedan formar profesionales aptos para desempeñarse dentro de un aula, dentro de un ámbito administrativo en las escuelas, parte de la organización escolar, pero sí ir rescatando esas brechas que se tienen que ir resarciendo, que se tienen que ir resanando para que nuestra formación sea realmente pertinente a las condiciones del contexto que estamos viviendo. Eso es innegable. Leo, tú desde tu óptica como normalista, y sé que defiendes a ultranza esta formación inicial con los normalistas, ¿hay posibilidades en que las mismas instituciones formadoras de maestros se reconstituyan, se reformulen para entrar? Porque yo siento que se han quedado un poco estancadas. ¿Crees que se pueda reformular? Sí se puede reformular siempre y cuando se les dé pues esa autonomía, esa categoría como una institución de educación superior, ¿no? Que en algún momento, pues, hasta donde yo tengo entendido, ninguna escuela normal pertenece a lo que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, la ANUYES. Eso es una situación que también le da ese grado de relevancia, eso es lo primero. Pero es difícil, en primera porque hablando de las escuelas normales, se van a dedicar la mayoría al desarrollo de profesionales de educación en educación básica. Y eso implicaría también reformular lo que es el artículo 3º, parte de la Ley General de Educación. Y que bueno, eso implica también bastantes aspectos. Y las condiciones, bueno, no solamente de infraestructura de muchas escuelas normales, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, que hay apertura en algunas instituciones formadoras de docentes, concretamente hablando de instituciones de escuelas normales en el Estado de México, pues ya el número de ingresos los han sobrepasado. Y que también ahora platicando con algunos compañeros maestros de la Escuela Normal de Teotihuacán, donde yo soy orgullosamente egresado también, pues por ejemplo ahora el problema es de que ya no hay dónde pueden realizar sus prácticas de observación, porque ya están en algunos momentos pues saturados algunas escuelas, porque ya también las condiciones no lo permiten. Eso también implica, bueno, que se tiene que reestructurar, y como dijo acertadamente la doctora Lupita, creo que es importante que otras instituciones absorban lo que no puede retener el Estado en esa parte. Entonces creo que, insisto, por más que se vea esta situación, sí hay muchos cambios que se tienen que hacer en la escuela normal. Insisto, desde en algunos docentes, cambiarles esa parte. Yo siempre he mencionado que, por ejemplo, muchos docentes que están enseñando en escuelas normales tienen la obligación de haber pisado previamente un aula para ver cómo vamos a dar esas cuestiones de didáctica a los alumnos, cómo puedes darles un panorama sobre alguna cuestión vivencial que se va a dar dentro del propio currículum oculto, llámese disciplina, conducta, relación con los padres, etcétera, porque eso finalmente hay una pequeña inferencia, y es importante mencionar. Muchos, hasta donde yo tenía entendido, o poniéndome ahí de ejemplo, muchas personas que fuimos formadas en las escuelas normales, pues éramos hijos de maestros y teníamos una idea,
Pero también hay que ver en nuevas generaciones que se va abriendo ese campo y hay algunos que pues hay que irles desarrollando esa misma idea. Y entonces el proceso de socialización con los mismos estudiantes, pues eso también involucra mucho. Y yo siempre he insistido, para aquellas materias que tienen que ver con anteriormente con unos planes de laboratorio didáctica, observación y práctica docente, o llamado OPD, ahora de otra manera se llaman todas esas cuestiones de prácticas, pues es importante que el docente haya pisado esa cuestión de una experiencia frente a grupo, porque sí le pueden abrir un poco más el panorama a los estudiantes, ¿sí? No significa que aquel maestro que tenga un poquito menos de experiencia no lo haga, pero sí es importante ese bagaje de experiencia que tengan ellos. Entonces, sí veo difícil el panorama y también se me permite hacer este apunte, Jorge, con lo que comentaban ahorita, cuestiones de ingreso. Es importante recalcar que por lo menos en el Estado de México, desde antes del 2013, muchos maestros podían ingresar sin haber estudiado carreras afines a la educación o en escuelas normales, ¿sí? Esto se vino a vislumbrar a nivel nacional desde la reforma del sexenio anterior, ¿sí? Pero realmente hablando de Estado de México, donde yo tengo la experiencia, sí se había incorporado anteriormente ese aspecto de otras profesiones se incluyeran en el sistema educativo estatal a ello. Sin embargo, costaba un poquito más de trabajo que ellos obtuvieran su permanencia, como se conoce, o su base a ello. Sin embargo, sí se les daba o se les respetaban esos mismos derechos. ¿Te acuerdas que hace algún tiempo, cuando fuimos a trabajar al estado de Michoacán, nos comentaban ellos, ¿no? Que por ejemplo en el Estado de México se respetaba mucho esa cuestión de antigüedad, por lo menos en los interinatos. Cuando, por ejemplo, en otras entidades como es el propio Estado de Michoacán, en ese momento, pues no se hacía. Entonces, creo que también es esa parte en la cual el auditorio que nos escucha puede también vertirnos sus comentarios con esta parte de la formación docente y cómo estaban las cuestiones de ingreso en cada uno de los estados, ¿no? Porque, insisto, a nivel estatal nosotros veíamos esto, que es donde nos laboramos, pero a nivel federal, quién sabe cómo estaba la situación, y creo que es lo que enriquece este tipo de programas y contenidos. Y en este juego, en esta cuestión de la formación, hay intencionalidades de diferentes instancias. Ya hablábamos de los particulares. Una de ellas, bueno, el COMEPS, el Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de Zumpango, que quisiéramos, ambas invitadas trabajan dentro del COMEPS, quisiéramos que nos dijeran qué es lo que pretende el COMEPS con la formación de profesionales. En realidad, ¿por qué surge? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la intención, el origen de esta institución? Porque hoy estamos en las instalaciones de la escuela, hoy estamos en las instalaciones del COMEPS. Y realmente, Like también por desde eso. hace ya, bueno, la escuela va a cumplir 15 años de su fundación, 14, 15 años de su fundación, pero tiene un origen y tiene una mística y quisiéramos que nos comentaran cuál es ese surgimiento, porque precisamente casi estoy seguro que gran parte de las cosas o de las cuestiones pues un poco anómalas que aquí hemos estado virtiendo, trata de resarcir el colegio. A ver, quisiera comentarnos algo. Adelante, por favor. Sobre todo también que lo importante de por qué se ha mantenido durante esos 14, 15 años, qué se ha También. hecho, de que seguimos egresando, de que siguen ingresando a nuestro colegio, ¿no? O al colegio que queremos tanto. O que se están cumpliendo los intereses de los Así alumnos. Pues gracias por decir eso, Estelita. Bueno, primero decir que cuando se habla acerca de una mística, de la creación de una institución, se tiene que ir muy al fondo del espíritu, ¿no? Del surgimiento, de la raíz, de la simiente de esto, ¿no? Nosotros originalmente, cuando, bueno, a lo mejor tuviera que aclarar que todos los que estamos aquí trabajamos de manera como apoyo a una institución no gubernamental, pero siempre pensando en esto que estoy tratando de transmitirles. Dentro de todo ese espíritu, dentro de esa filosofía de raíces y de troncos que de pronto van surgiendo con la creación de esta institución, mucho tenía que ver que todos nosotros éramos docentes y que le tenemos un enorme amor a nuestra profesión. Y que dentro de la creación de la misma también éramos una familia que vivía amando lo que día con día se transmitía en las aulas, todos nosotros profesores de diferentes niveles. Y entonces en ese sentido nuestra mística fundamental es el apoyo
a la sociedad que nos circunda, a las personas que convergen en nuestros espacios. Sobre todo, si me permite, maestra Lupita, lo comentaba bien ahorita, Sin Filtros, buen amigo George. ¿Qué diferencia tienen esas instituciones, no? Que ahora ya se aperturan, pero ¿por qué unas sí y otras no tienen esa misma cuestión? Yo creo que tiene que ver mucho esa razón de ser, ¿no? Como bien mencionan, tiene que ver mucho más, es la cuestión de esa empatía que se tiene con la educación, el conocimiento que se tiene pues obviamente desde la trinchera, ¿no? Esa introspección inclusive educativa, si podemos nombrarle así, ¿no? Claro. Sí, de hecho, yo si algo debiera mencionar y que me resulta sumamente importante decir es que en nuestro entorno hay una cantidad impresionante de instituciones de mucho prestigio, de mucho renombre, que incluso nos han apoyado a nosotros comenzar a levantar nuestras bardas. Entonces, nosotros siempre estaremos agradecidos con este tipo de instituciones. Nosotros pretendimos, una vez que analizamos qué era lo que nos estaba haciendo falta en el entorno, era justamente eso, que al incursionar en instituciones incluso de nivel superior o niveles intermedios, pero en instituciones particulares, nos dábamos cuenta que podíamos hacer una propuesta distinta de cómo conducirnos al interior de la institución, pero sobre todo pensar firmemente en que lo que nosotros estábamos proponiendo académicamente tuviera que ver con una necesidad de la población y del propio sujeto. Y es algo por lo que hemos luchado mucho, mantener la entereza en ese sentido para que ellos se puedan desarrollar. Entonces, ¿por qué razón nosotros nos hemos mantenido? Y creo que es fundamentalmente eso, que nosotros hemos antepuesto ante cualquier otra condición, la humana. Más que una labor humanística, yo creo que más bien lo hemos pensado como una labor humanitaria, ¿no? Sí, porque por muchas razones que en este momento no vamos a mencionar, sin embargo, que han incidido para que nuestra institución siga de pie, para que en estos momentos tengamos la posibilidad de haber abierto una cantidad importante de grupos en distintos niveles. Y yo iba a mencionar que en este marco de los 14 y los 15 años que estamos cumpliendo, también nos estamos dando la posibilidad de que nuestros alumnos siempre estén viendo más allá del propio horizonte, porque finalmente eso es lo que nos permite hacer esa comparación histórica de los tipos de formación que estamos teniendo, cómo se viven en diferentes lugares de América Latina, no solo de América Latina, del mundo. Y nosotros no solo se los platicamos, también los llevamos a esos espacios. Y esto se ha convertido en una verdadera riqueza. A nivel de comercial, nos vamos seguramente a Colombia dentro de unos 2 meses. Ya les estaremos a través de este medio y de otros. Pues la invitación ya está puesta para que nos platiquen. El programa les siempre traigan es café. para El ello. programa está abierto para eso, por favor. Estén atentos todos Estén allá atentos con en información para las próximas actividades del comer. Ya saben, alumnos, exalumnos, dale like, por favor. Público, docentes en Que general. quiera ir, está interesado en conocer otras culturas. Bueno, hemos estado en diferentes lugares del mundo, pero ahora con esta apertura y en el marco de los 14, 15 años de la institución, son unas actividades internacionales, no nos caen nada, pero nada mal, ¿no? Yo reforzando un poco lo que dice la compañera Lupita, directora de este colegio, quiero retomar algo importante con los grupos que por ahí conocemos. Uno, de que hay compañeros, compañeras que ya trabajan en la labor, pero quedó trunca esa formación de que precisamente es lo que estamos hablando. Entonces, ahorita viendo esta oportunidad que nos ofrece aquí y que tenemos en nuestro colegio, es que, bueno, estoy trabajando, pero también necesito herramientas para poder seguir creciendo en mi labor docente. Creo que es algo que ha mantenido y que ha hecho que el colegio crezca. Y algo que acaba de mencionar y que para mí es fundamental es salir, no nada más estar aquí en nuestro país. Hay quienes nos han cuestionado y nos han dicho, bueno, ¿y por qué no nada más van a hacer sus recorridos, sus ponencias, sus congresos aquí en nuestro país? Por supuesto, lo amamos y cada vez que salimos a un lugar distinto
fuera de nuestro país, nos damos cuenta que nuestras raíces son tan importantes y hacemos un comparativo. Yo creo que aquí lo más importante es hacer el comparativo, y principalmente en lo social, en lo educativo, en lo pedagógico, cómo estamos y cómo están en otro lado. Entonces nos traemos esa rica experiencia de incluso, ¿por qué no?, traernos algunos tics de por allá y nosotros decir, no estamos tan mal. Entonces seguimos creciendo como docentes, y eso nos ayuda mucho a hacer el comparativo y de decir, bueno, ustedes tienen esto, pero nosotros tenemos más, ustedes tienen esto, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Que sí nos faltan algunas situaciones importantes en el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto humano que ya comentábamos, pero que vamos a retomar, y eso nos ayuda bastante a crecer como colegio. Así es que está la invitación para seguir estando aquí en nuestro colegio, ver la forma en que se brinda, y sobre todo se hablaba de algo muy importante, la parte humana, donde se considera. Y quiero comentarles, a lo mejor aquí mi amiga Lupita, directora, no conoce de algunos detalles, pero están tan interesados que ahorita todavía en estos momentos hay alumnas que les dio COVID. Y sin embargo, maestra, mire, me dio COVID, pero yo quiero seguir estudiando. Entonces, se les da la oportunidad, regresan y otra vez a incorporarse, dejando familia, dejando hijos, pero están aquí porque los horarios son accesibles. El calendario que se tiene es accesible, y eso es lo que busca el maestro, ¿no? No que se le aburra con tanta situación que a veces no tiene mucho que ver, pero que aquí se les da de una forma sintetizada, de una forma esquemática y de una forma productiva. Y pues adelante, vamos a seguir viajando con nuestros alumnos del colegio. Y haciendo ahí un paréntesis, pues hay colaboraciones, ¿no? Trabajos coordinados. Un paréntesis, actualmente la escuela, el colegio tiene una colaboración profunda con la Asociación Amables y Francos en Ecuador y Colombia, que dirige el doctor Lenin Tremont y la doctora Nelly Holiday, y además con la asociación, con la Clínica de las Emociones. La Clínica de las Emociones, donde precisamente es ahí donde se desarrollará el evento en Colombia, es donde se tiene pensado, ¿no? Entonces, para que vean que incursionamos en diferentes esferas que sabemos que son las que hacen falta en nuestro sistema educativo y en la formación. Y que están estrechamente relacionadas con la educación, eso creo también es muy importante verlo. Claro, yo los escuchaba en la transmisión anterior, en donde Leo rescataba la cuestión de las habilidades socioemocionales que tenemos que ahora propiciar en los alumnos, pero sobre todo aquellas que a nosotros como docentes nos permita llevar a cabo una labor lo más saludable con relación a la emoción se refiera, ¿no? Y justamente el trabajar de manera conveniada con esta clínica de las emociones busca ese propósito, que nos lleve a nosotros como docentes al rescate de emociones saludables, que nos permitan transitar por todos nuestros procesos laborales de una mejor manera, atendiendo nuestra situación personal, que por supuesto una vez atendido esto, pues se va a ver reflejado firmemente con las personas que trabajamos de manera directa. Y en ese sentido, ¿cuáles serían? Vamos a ir ya encauzando, nos quedan 10 minutitos, vamos a ir encauzando esto. ¿Cuáles serían los 3 elementos en esta formación permanente del maestro, de los profesionales de la educación? 3 elementos que no se deben dejar pasar en la formación. O sea, 3 factores que digamos, a ver, en esto es a fuerza que se debe preparar el maestro siempre. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? A ver, quien quiera de aquí de la Pues yo le unaría siempre a lo que hemos estado platicando, las herramientas didácticas que precisamente se propician aquí, creo que son muy importantes. Cuando se llega al aula, no sé si te referías a eso, sí, ¿verdad? Cuando se está en el aula, con una cantidad que rebasa precisamente lo pedagógico en las aulas de más de 50, 55 alumnos, creo que esas herramientas didácticas nos permiten al docente tener precisamente el por qué, el qué hacer dentro del aula, ¿no? Encauzado precisamente en su programa, no hay asignatura que no vea yo que se encauzan esas herramientas didácticas. Aquí mismo en el colegio se realizan precisamente muchos de esos talleres, muchos de esos, pues obviamente de esas visitas, de esos acompañamientos, y obviamente los
permiten y permitimos precisamente trabajar con ello. Creo que esa sería una, la que ahorita Ok, didáctica. Entonces, eso es esencial. ¿Pero qué otro elemento? La cuestión disciplinar. Esto es fundamental, es infaltable en un docente que tenga una preparación disciplinar lo suficientemente sólida para poder enfrentar la labor educativa con sus alumnos. Es infaltable. Y para eso hay diferentes modalidades de formación, ya sea gubernamentales, fuera de ellas, de otros organismos sindicales, etcétera, etcétera, que apoyan fuertemente este proceso de formación disciplinar, que al fin y al cabo es lo que hace, es el corazón y el alma del trabajo académico dentro de las instituciones. Lo disciplinar, la didáctica, ¿qué otro elemento? Yo le pondría ahí con una ramada lo que dice la doctora Lupita, ya habló del aspecto disciplinar, el aspecto de disciplina, no el estar todo calladito ni ordenado, sino el aspecto formativo, de que tú como persona puedas dedicar media hora, 15 minutos a leer, a escribir, a analizar, a estar presente en todos los aspectos de la vida, a hacer esa relación. Eso yo lo entendía también como disciplina, que es algo muy importante. En esa cuestión, haciendo una ramada de lo disciplinar, pero ya formado como un estilo ya de vida, ¿sí? Porque finalmente en este aspecto formativo, creo que también iría mucho de la mano. Y creo que también aquí retomando parte de los valores que tiene la institución del Colegio Mexiquense, la honestidad. Creo que también eso es muy importante. La honestidad y el compromiso van a llevar a que precisamente sean de esas partes actitudinales que permiten al docente de este siglo XXI y que también se ha visto muy constante en docentes de generaciones anteriores, lo que ha mantenido a que siga vivo el espíritu de la docencia en los diferentes rincones del país. Yo coincido también mucho con los valores institucionales del Colegio Mexiquense, ¿no? Sobre todo con la honestidad y el compromiso. Yo agregaría un tercero, la situación emocional, que eso no se dejara perder, que se continuara como lo hace el Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos de aquí, en el que estamos, que se siga trabajando sobre esa situación. No solamente es importante, yo creo que sería exigente, necesario. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar con el docente, o sea, hablamos y decimos, bueno, es que el alumno, sí, nosotros nos debemos a los alumnos, que hay que atenderlo, que hay que verlo, que hay que canalizarlo, pero el docente también es un ser humano y él debe también estar atendido en esa parte emocional. ¿Para qué? Como ya retomando un poquito lo que decía mi amiga Lupita, es si el docente está bien emocionalmente, pues va a poder reflejarlo a los alumnos, a la comunidad, a los padres de familia, a todo su entorno. Esa sería una parte esencial. Otro congreso. De hecho, está pendiente de la salud emocional, el segundo congreso. El segundo congreso. Entonces, pues, es Para un la excelente. República Dominicana, En República Ah, bueno. Ese no lo sabía. Ese no lo sabía. entonces ya saldrá el anuncio. Ya Y con todos también los recordar, detalles. si me lo permiten, aquí en la mesa, que finalmente una de las razones por las cuales el Colegio Mexiquense se funda y se gesta desde hace varios años es también para apoyar a los docentes, ¿ah? A que haya un respaldo desde otras áreas disciplinares y del saber, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso lo que es la psicopedagogía, una disciplina que es realmente pues nueva en México. Decimos nueva porque ya tiene más o menos unos 50, 60 años, pero que apenas está siendo reconocida y que precisamente apoya al docente, apoya desde el área psicológica a los docentes, a los alumnos, desde el área organizacional de las instituciones educativas, apoya a un mejor desempeño, desde el área terapéutica. Eso es muy importante y bueno, si lo trasladamos ahora a lo que son los diferentes subniveles de la educación superior, lo que es la maestría, el doctorado, pues es otra manera de cómo se está profesionalizando la cuestión de la educación en nuestro país, ¿no? Y que bueno, aquí la institución lo está ofreciendo y que bueno, también aprovechamos para aquellas personas que quieran seguirse profesionalizando y también utilizarlo como un instrumento o un objeto de uso y de cambio, bueno, se pueden incorporar a esta institución, ya sea en su división de licenciatura, en maestría, en doctorado, para que también puedan contribuir a que ese proceso de acompañamiento de los docentes de estas generaciones en conjunto con las anteriores pueda llevar a un buen proyecto
y me voy a escuchar muy gubernamental y 4-3, pero un buen proyecto de nación, o sea, realmente es eso. Yo apuntaba en la transmisión anterior, ¿no? Nos falta la unidad, la cohesión social. Pero digo, es una manera como una institución lo está haciendo. Imagínense si esto se vuelve a repetir en otras instituciones. Bueno, imagínate por qué. Porque es pues muchos decían, es que el sistema es un monstruo, ¿no? Porque realmente lo Es un somos. monstruo de mil Es un, cabezas. ajá, y entonces, digo, manejar solamente en educación básica a 25 millones de estudiantes y 2.5 millones, si no me equivoco, de docentes, o sea, no tan fácil, ¿no? No, no con cualquiera. Es uno de los, a nivel mundial es uno de los sistemas educativos más aclamados y más reconocidos junto con el de Brasil, hablando en América Latina, a comparación de otros de primer mundo, ¿no? Que bueno, son otras condiciones, otras culturas, pero que también hay esfuerzos de cultura de todos los sectores sociales y creo que una parte de ello está realizando el Colegio Mexiquense de Estudios Psicopedagógicos, un pango. Y si me lo permite, yo le agregaría una cuestión más que el docente debe estar formado y porque el maestro debe ser curioso. O sea, el maestro debe ser curioso, debe tener iniciativa, debe tener voluntad. Yo creo que la formación en investigación es lo que nos ha faltado. Las escuelas normales, de hecho, tienen la obligación, o tendrían la obligación, las escuelas formadoras de maestros, de realizar labores de investigación, ¿no? Deben de tener esta obligación. Y lamentablemente tenemos muy poca producción en investigación educativa. Existen por esfuerzos aislados y sabemos de muchos pedagogos y profesionales destacados en nuestro país, pero realmente son esfuerzos muy aislados, con reconocimiento pues que es tardío quizá, o aportaciones tardías. Y si también me permites, muy burocratizado. Y bueno, se puede burocratizar. No, es muy burocratizado. Y acá creo que el maestro debe ser un investigador permanente. Si algo no está funcionando en el aula, bueno, pregúntate por qué, o sea, busca alternativas. Reflexiona, cuestiónate, vuelve a aplicarlo. Propone, aplica, experimenta, realiza, documentate. O sea, el maestro debe ser un investigador permanente. Cientificar la práctica, creo que eso nos ha faltado. O sea, no se concibe al docente, al profesional de la educación como un investigador. O sea, pareciera ser que un investigador debe traer bata de laboratorio, manejar sustancias ahí prohibidas, etcétera, etcétera, o muy cuidadosamente, pero la investigación desde el punto de vista educativo es muy importante. Las propuestas, es más, hay propuestas que ni siquiera surgen como tal, surgen como un esfuerzo de alguien que quería dar clases de diferente forma o que se imaginó algo distinto. Y tenemos muchos esfuerzos en reconocimiento en diferentes instituciones de todos los niveles. Entonces, yo le agregaría eso, no sé si estuvieran de acuerdo conmigo, pero yo le agregaría No, sí, totalmente. eso, no nada más lo disciplinar, debo saber de lo que voy a hablar, por supuesto, debo saber, pero debe ser y continuar la investigación. Ser un curioso, el maestro debe ser curioso. Y no sé si a todos nos pase, ¿no? Pero no, sí, de hecho cuando eso... estás en el salón sí. o en la escuela, yo les digo a los estudiantes, a las personas, yo aquí veo puros fenómenos. O sea, y no es por ustedes, ¿no? Es porque la educación nos da para dar y mucho en cuestión de análisis. Los fenómenos son mega diversos. Sí, de hecho eso apuntaba García Córdoba en uno de sus libros, creo, de la tesis, el trabajo de tesis, y en una de sus conferencias, por ejemplo, que dio la Escuela de Norte de Teotihuacán, que uno piensa que, por ejemplo, una cosa es ser profesor y otra es ser investigador. No. Y en su propuesta, en esa conferencia menciona que se debe de llevar el trabajo a la par por todo lo que tú ya argumentaste. E insisto, creo que no solamente en escuelas normales, es la responsabilidad de cualquier institución de educación superior, llámese el área en el que esté trabajando, que realmente se formen investigadores en el área que se... Eso creo que también es muy importante, ¿no? Y que bueno, al final es cierto, hay hechos aislados, pero por ejemplo también hay que reconocer que aquí en la institución se está buscando que no solamente hayan hechos aislados, sino que se fundamente, se teorice la cuestión educativa a través de las propuestas que han hecho los estudiantes de licenciatura, de maestría, con las propuestas ya científicas de doctorado, y que finalmente vienen a dar una aportación a la didáctica de las ciencias o a las áreas de influencia que tiene la educación muy valiosa, y que bueno, también si alguna persona que nos está escuchando o viendo a través de los medios de comunicación gusta venir a revisarlas aquí a la institución, esas fuentes, esos trabajos, bueno, finalmente es aportar desde la trinchera en la que estamos como institución educativa para poder ir perfeccionando todo el trabajo educativo y de acompañamiento que se da a todas aquellas personas que están relacionadas muy estrechamente con la educación, sea en el nivel que sea. Para ir cerrando, comentario final, Miguel.
Pues mira, primero agradecerles la visita que tuvimos aquí, muy amena, por supuesto, como siempre, y pues resaltar que es muy importante esa actualización que debemos de tener los maestros, ¿no? En todos los aspectos, siempre insisto y insistiré, y creo que luego hemos nosotros debatido por ahí en corto, dirían, que el docente debe de actualizarse y debe de saber no nada más actualmente de lo académico, sino que debe de tener un panorama general, global de lo que está hablando. Ya las redes sociales, como bien lo estamos haciendo y nos referimos hacia muchos de los alumnos, ellos con dar un clic tienen la información a la mano. Tal vez no el conocimiento, pero sí la información a la mano. Entonces, tampoco nosotros como docentes llegamos a un aula a mentir, ¿verdad? Pero tampoco podemos hacer supuestos económicos, supuestos financieros, supuestos de salud, supuestos globales, supuestos entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos de tener un panorama muy general de lo que acontece en nuestro mundo. No nada más nos debemos de encerrar en esa parte académica, por supuesto, esa es nuestra labor, pero sí creo que debemos por ahí de puntualizar en muchos de esos aspectos. Muchas Y gracias. coincidimos con lo que dice Jorge, de que ahí debemos de ser maestros investigadores. Eso es una investigación, eso es ser investigador, ¿no? En todos los aspectos. Leo, comentario final. Pues antes que nada agradecer a nuestras distinguidas invitadas que hoy engalanan esta mesa su presencia. Esperamos que no sea la última ocasión en este programa de educación sin filtros, porque aquí todo es sin filtros. Eso es lo primero. Como los mejores. Exacto, sin filtro. Eso es lo primero. Desearles que no sea la última ocasión que nos acompañen aquí. Divúlguenos también con sus conocidos, familiares, vecinos, etcétera. Divúlguenos, pregonen este nuevo espacio. Y pues también yo apunto que este proceso de acompañamiento y perfeccionamiento debe ser parte de todos los integrantes de la sociedad. Desde el más joven hasta el que tiene más experiencia y el que también esté más preparado. Yo coincido en ello. Comentario final, doctora. Bueno, yo decir que los procesos formativos tienen muchas aristas, infinidad de ellas, pero algo en lo que se debiera centrar justamente este proceso es en crear un sistema con todas sus implicancias, un sistema nacional de formación que no nos haga divagar, que no exista una oferta diversificada o tan diversificada en donde todos nos sentimos con la posibilidad de convocar a los docentes, sino que haya un sistema que tenga una directriz, que tenga un esquema, que tenga un cerebro que le dé todas las posibilidades de desarrollo. Creo que los procesos formativos tienen que tener una profunda raíz que le permita justamente ir hacia la dirección que los procesos nacionales pretenden de los docentes, pero sobre todo que los maestros tengan esos espacios, o aquel que quiera ser docente tenga esos espacios, que sean verdaderamente fieles a la profesión, que sean el reflejo de la mística de lo que desean ser como profesionistas. Atención, música, ¿me estás tomando nota, por favor? Porque si alguien dice que después lo retoman ellos, aquí se dijo primero. Eso es importante mencionarlo, ¿eh? Eso, yo diría eso, la necesidad de un sistema nacional de formación. Así es. Maestra Estela, comentario final. Pues solo agradecerles, fue una charla muy amena y un tema muy interesante de la formación del docente. Y que nos quede muy claro a todos que debemos de seguir actualizándonos, formándonos, porque no nos terminamos de formar. Nosotros ya llevamos unos buenos años en la docencia y cada vez aprendemos y cada vez nos seguimos formando debido a las condiciones que estamos pasando a nivel salud, a nivel mundial, con todos estos sucesos. Y darles las gracias a ustedes que nosotros les rebasamos en experiencia, pero que ustedes nos rebasan en muchas otras situaciones, sobre todo que son muy creativos, muy activos, muy emprendedores, y eso quiero confesarles algo que a mí me sucede. A mí me gusta trabajar mucho con gente joven, porque, bueno, pues con todo tipo de gente joven, ¿por qué?
porque combinamos la experiencia con ese ímpetu, con ese no miedo, con eso de hacer las cosas, y eso se entrelaza para cada vez ser mejores como docentes. Y muchas gracias por invitarnos. Y así Contrario, como el nosotros aprendizaje, estamos aprender halagados. es un placer. Y un placer fue tenerles aquí, de verdad. No va a ser la última ocasión que estemos. Nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Miguel, Gracias a como siempre, todos. Gracias a todos. Ha sido realmente muy enriquecedor estar con todos y cada uno de ustedes aquí en esta, iba a decir mesa redonda, pero es mesa rectangular. Hoy es una mesa rectangular de diálogo. Y bueno, muchas gracias también a las personas que nos ven, a todos los que a través de las Muchas gracias, diferentes muchas redes gracias. nos están viendo. Muchas gracias. Divulguen la buena nueva, aquí Denos estamos. like, compártanos, critíquennos. Manden sus Propongan. comentarios al Coméntenos. correo, a las páginas, por Coméntenos, favor. A partir de ahí nosotros vamos a seguir desarrollando este tipo de contenidos para apoyarles a todos ustedes. Sugieran temas, si alguien quiere venir invitado a la grabación del programa, adelante O también. invítenos y vamos a donde sea, no hay problema. Aquí recuerden que es Educación Sin Sin Filtros. filtros. Muchas gracias y nos seguimos viendo por todos los medios. Gracias. Muchas gracias.